Hola mis queridas y queridos oyentes, les mando un saludo muy especial a todas y a todos y una bienvenida también a los nuevos suscriptores y empezamos con este capítulo. La espada del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 11. Sorprendida, Honor lo observó y vio las arrugas de preocupación de su rostro. No me estoy escondiendo de Dimitri. Ah, vale, pero si lo cabreas mucho va detrás de ti. Mientras no dispares a plena luz del día, Sara aún no le ha perdonado a Elena que lo hiciera. Honor había oído hablar del incidente, incluso había visto algún artículo en la red al respecto. Puede que una bala lo dejara dolido un buen rato, pero no creo que lo matara ni aunque le dieran en el corazón. Es demasiado antiguo para eso. Vivek pareció encogerse. Vaya, qué lástima que Elena no lo sepa. Le dio la vuelta a su silla de ruedas con un breve orden verbal y se acercó a los panales de un ordenador principal para examinar una posible alerta. Entonces, ¿has venido para disfrutar de mi alegre compañía? Era una pregunta sarcástica, pero Honor se había pasado la infancia en soledad y entendía esa emoción mejor que nadie. Siento no haber venido a verte antes, dijo. Probablemente aún no habría salido de la academia si Sara no me hubiera obligado a hacerlo. Le parecía imposible haberlo convertido en una criatura tan débil y patética, pero era cierto, y no debió olvidarlo porque jamás volvería a hacerlo. Vivek la miró fijamente. Es un lugar seguro, ¿verdad? La gente no suele entender esa necesidad. Honor pensó en él, encerrado allí en su búnker, a salvo de un mundo que no le había despreciado cuando había dejado de ser perfecto, salvo que tú tienes mucho más coraje del que yo tendré jamás, Vi. Su familia lo había abandonado en un instituto y Vivek había salido adelante gracias a su testarudez, a su negativa a rendirse. Pues era un crío cuando me ocurrió esto, dijo con voz ronca. Tuve un montón de tiempo para superar la autocompasión mientras me pudría en aquella cama de hospital, así que no me otorgues méritos que no merezco. Honor negó con la cabeza, pero guardó silencio. Luego le explicó la razón por la que estaba allí, aunque el horror seguía siendo una especie de ladrillo que le aplastaba el pecho, desde dentro hacia afuera. Necesito que investigues un poco. La furia, el pánico y las náuseas se mezclaron en su estómago. Quiero que busques imágenes o videos en los que aparezco yo. En los ojos de Vivek llameó una ira tan intensa que había sorprendido a Honor de no saber que él era un cazador nato, con la silla de ruedas o sin ella. Aquel cazador tenía los mismos instintos que el resto de los miembros del gremio. En esos momentos se concentró en sus órdenes y comenzó a dar en el ordenador verbal a tal velocidad en tantos monitores de Honor fue incapaz de seguirlo. Una gota helada se deslizó por su columna vertebral cuando vio los resultados que aparecían en las pantallas, unos encima de otros. Tragó la bilis que le abrazaba la garganta y se obligó a esperar a que Vivi completara la búsqueda. Muéstramelas. Unas imágenes tras otras llenaron los monitores. Honor examinó cada una de las páginas en las que habían aparecido resultados mientras Vivek la esperaba. ¿Esto es todo? Sí, he escarbado todo lo posible y he realizado una amplia búsqueda de términos. Estremecida, Honor se dejó caer en una silla. Solo están las fotos de archivos que salieron a la luz cuando se desapareció, a las que me hicieron después del rescate. Vivek continuó hablando con sus ordenadores durante 10 minutos más, comprobando una y otra vez. La red está limpia, Honor. Fueron cuales fuesen las imágenes que tomaron. Estos cabrones no las han publicado. En sus ojos apareció un brillo especial. Me parece que la tiene demasiado miedo a la torre. No me extraña. Debería sentirse feliz, pero encontrar a Valerie y descubrir la identidad de Tommy no había hecho más que recalcar el hecho de que todos los demás que la habían tratado como un trozo de carne andaban sueltos por ahí, disfrutando de la vida sin ningún temor. No me detendré, aseguró con un hilo de voz, mientras se apretaba el puño contra el muslo. Y Dimitri tampoco. Por suerte,
Tenía de su lado a alguien con mucho más peligro e implacable que cualquiera de los antiguos enfermizos de Valeria. No tengo intención de hacerte daño, Honor. Mi objetivo es seducirte, recordó. Por supuesto, ese alguien también deseaba darle un mordisco, y no un simple mordisco, no. Dimitri no se sentiría satisfecho con nada que no fuera un total y absoluto rendimiento carnal. Habían pasado 9 horas desde que vieron a Honor por última vez, y la noche ya envolvía el mundo. Dimitri se acababa de concluir una conversación vía satélite con Galen cuando Veneno entró a la sala. Pesar ha escapado de los guardias que la vigilaban. El vampiro no había tenido ningún problema a la hora de cambiar de nombre a Holly, y quiso porque también él había abrazado una nueva identidad. Hace al menos una hora. Dimitri reprimió un juramento. La encontraré. También mantendría una charla con los guardias, porque, aunque Pesar era extremadamente inteligente y no del todo humana, era una joven de menos de 25 años y ellos tenían más de 150. Veneno realizó un gesto negativo con la cabeza que hizo que el pelo le cayera sobre la frente. Oye, empezó a decir con un movimiento impactante de la mano, tú ya te encargaste del otro asunto. Deja que yo... No, ella es responsabilidad mía. Elena la había encontrado, pero fue él quien la sacó de aquel diminuto cobertizo en el que había permanecido escondida y cubierta de sangre seca. Sé qué lugares frecuenta. Veneno se mantuvo en sus 13, aunque ese afán por superar al resto de los miembros de los 7 era uno de los motivos por los que lo habían aceptado en el grupo en primer lugar. Tú estás encariñándote demasiado, Dimitri, ¿sí? Las pupilas negras del vampiro se contrajeron hasta formar 2 puntos negros en el interior del iris verde. Si en su interior tiene más de Uram que de humanidad, tal vez sea necesario ejecutarla. Eso no supondría un problema. Después de todo, le había partido el cuello a su propio hijo. Todo irá bien, Misha, te lo prometo. Pronunció la mentira con una sonrisa y le dio un beso en la frente a su hijo, que tenía la piel cálida y suave de un bebé. Papá hará que todo salga bien, recordó. El Ferrari arrancó en cuantos, madre mía, a los muchachos que había en la acera cuando lo aparcó en una zona prohibida frente al pequeño y repugnante edificio con un cartel de neón que lo anunciaba como la guarida sangrienta. Puesto que la placa de la matrícula dejaba bien claro que el coche le pertenecía, no se molestó en hacer advertencias. Si había alguien lo bastante estúpido para tocar su coche, se merecía cualquier cosa que le ocurriera. Un matón de ojos grandes que sobrepasaba en más de 90 kilos el peso de Dimitri y que no había podido retenerlo ni un segundo, le abrió la puerta del local, aunque antes de que llegara. Buscó a una mujer de 1,65 m de estatura, de ascendencia asiática, le dijo al tipo de la cabeza afeitada. Pelo negro con mechones rosas, ojos castaños, por el momento al menos, y piel clara. Pesar evitaba el sol, pero no porque le hiciera daño, sino porque se consideraba una criatura de la noche. Vi a una mocosa meterse en una de las cabinas con un tío cuando entré a descansar, dijo el gorila. Podría ser ella. Dimitri se dirigió a la cabina que le había señalado el matón y abrió la puerta. Dentro había un tipo blanco de 20 y pico años, con los pantalones por los tobillos. Rodeaba con los dedos su pene erecto y se masturbaba con una mirada vidriosa. Pesar, sentado en el banco que había enfrente, le dedicó una sonrisa pintada de carmín. ¿Vienes a reunirte a la fiesta? Era una pregunta burlona que no tenía ningún matiz sexual, pese a que llevaba puesto un vestido negro cortísimo y ajustado, con ligueros que le llegaban hasta los muslos y las piernas cubiertas por unas botas de charol negro. Dimitri abofeteó al hombre sin meditar palabra. El tipo parpadeó, bajó la vista y volvió a subirla. ¿Qué? Fuera. Dimitri le abrió la puerta. La erección bajó de inmediato, así que el hombre se subió los pantalones y salió a trompezones en una prisa para marcharse. Dimitri apoyó la espalda en la puerta después de cerrarla y observó a Pesar que echó la cabeza hacia atrás para engullir lo que parecía un enorme chupito de tequila antes de dejar el vaso con un gesto de desagrado. ¿Sabes que ni siquiera me puedo emborrachar como es debido? Tu metabolismo está alterado, junto con muchas otras cosas. Soltó una risotada amarga.
Ya. Y soy capaz de lograr que los hombres se saquen la polla y se masturben delante de mí. Menudos superpoderes, ¿eh? Sí, en cierto sentido eran superpoderes. Junto con el hipnótico anillo verde que rodeaba el iris de sus ojos y quizá una demencia mortífera, Pesar había adquirido la habilidad de hechizar a la gente durante cortos periodos de tiempo. Por ahora, solo conseguía obligarlos a hacer algo por lo que ya estaban predispuestos. Sin embargo, Dimitri estaba convencido de que aquello avanzaría. Desde que Uram la infectó, los cambios producidos en Pesar habían progresado a una velocidad muy grande. Consciente de la frustración que le provocaba no haber conseguido enfadarlo, Dimitri se limitó a observarla. Pesar se levantó de su asiento con la gracia de un felino y se acercó para apretarse contra él. ¿Por qué no me follas nunca, Dimitri? ¿Por qué nunca has probado mi sangre? Los ojos estaban brillantes y las palabras eran duras. ¿No soy lo bastante buena para ti? No me acuesto con niñitas. Pesar apartó la cabeza de golpe y clavó él en los ojos excesivamente maquillados. No soy una niña. Dimitri no se molestó en discutir ese punto. En lugar de eso, le cogió la mano y abrió la puerta. Ella se resistió. Yo. Ya basta, dijo el vampiro, con un tono grave que se alzó sobre el ritmo pulsante y estruendoso de la música, como si éste no existiera. Hoy le he cortado pedacitos muy particulares a una vampira. Gracias a la bata que la cubría, Honor no se había dado cuenta que a Valeria le faltaba la mayor parte del corazón. Y planeó hacerle algo mucho peor a otro, así que no me cabrees. Pesar contuvo el aliento, pero no dijo ni una palabra hasta que salieron de la calle, a donde el frescor típico de finales de primavera le puso la piel de gallina. ¿Cuánto se tarda? Preguntó entonces con voz trémula. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que te vuelvas inhumano? Mi conversación se completó en 3 meses. Y ese fue el tiempo de Misha, gritó y chilló, encadenado frente a él, al tiempo que las cenizas de Caterina y las de su madre estuvieron expuestas a los elementos. Lo siento, Ingrid, recordó. Se encontraba de pie al lado de los restos quemados de la cabaña, con la cabeza de su hijo muerto acunada entre los brazos, como si fuera la más preciosa de las cargas. Perdóname. Caminó hasta el Ferrari, abrió la puerta del acompañante y le dijo: «Entra». Pesar obedeció. Su rebeldía había quedado aplastada por la brutalidad del estado de ánimo de Dimitri. De pronto parecía dolorosamente joven, pero él no estaba dispuesto a concederle más tregua. Ya había tenido 1 año de eso. Utilizar las habilidades vampíricas con las mortales sin su consentimiento puede acarrearte una centenar de enterramientos. El castigo consistía en ser enterrado vivo dentro de un ataúd y solo con la sangre suficiente para sobrevivir. El labio inferior de la chica empezó a temblar. «Mi abrigo está en la parte de atrás», le dijo a Dimitri. Pesar se volvió para cogerlo, se lo echó por encima y se acurrucó en el asiento. «¿Vas a enterrarme?» «No. Ese castigo es particular. Ha sido eliminado de los libros. Rafael, en anterioridad, lo había hecho por Elena, un regalo del arcángel a su consorte. Me han encargado que busque otro que lo reemplace». Pesar se volvió mejor con el abrigo. «Lo siento», pronunció aquellas palabras vacilantes y asustadas, como la niña que Dimitri creía que era. El vampiro dejó escapar un suspiro, condujo junto al río Harlem y atajó por Manhattan para atravesar el puente George Washington. Detuvo el coche frente a un acantilado desde el que se veía la Gran Manzana. La ciudad parecía un conjunto de joyas brillantes extendidas sobre el negro de la noche, y las siluetas de los ángeles pasaban a toda velocidad por delante de ella. «Voy a imponerme un contrato, Pesar». Era la única forma de mantenerla bajo control. Da igual que te convirtieran sin tu consentimiento. No serás libre hasta que decidas que no supones un peligro para los demás. Puesto que se había quitado las botas durante el trayecto, la joven acurrucó los pies bajo su cuerpo en el asiento. Era diminuta, así que no le costó mucho esfuerzo. «¿Me enseñarás lo que debo saber?», era una súplica.
No, Veneno se encargará de eso. Pesar empezaba a depender demasiado de él. Tengo frío. Lo sé, Misha. Eres un chico muy valiente. Hicieron daño a mamá y a Riña, dijo, haciendo intrépidos esfuerzos por contener los sollozos. Hicieron daño a mamá y a Riña, papá, recordó. El sonido de los gritos de Misha aún lo atormentaban. No debía y no podía añadir otra voz a aquellos gritos. Veneno también te enseñará a controlar tu don. Pesar aún no lo sabía, pero la capacidad de Veneno para hipnotizar superaba con creces la de ella. Espero que sigas sus indicaciones. Lo haré. Tras aquella breve afirmación, hubo una pausa llena de cosas sin decir. ¿En qué me estoy convirtiendo?, preguntó al final. Dimitri podría haberle mentido, darle falsas esperanzas, pero eso solo le llevaría a la muerte. Se dio la vuelta y estiró el brazo para meterle las orejas un mechón negro azabache con reflejos rosas. Al ver que ella se encogía, Dimitri supo que había sentido el gélido frío de su furia. Nadie lo sabe, pero lo único que importa es que no permitiré que te conviertas en un problema. ¿Lo entiendes? La garganta de pesar se convulsionó cuando tragó saliva. Sí, susurró, y luego inclinó la cabeza hacia la mano que aún le acariciaba la mejilla. Estoy asustada, Dimitri. Estoy asustado, papá, recordó. Pero no era Misha, un niño pequeño e indefenso, pero podría haberlo sido. Así pues, aunque había jurado mantener las distancias, Dimitri no le dijo que tenía muchas razones para estar asustada, que casi todo el mundo creía que sus posibilidades de sobrevivir eran muy limitadas. En lugar de eso, acarició su sedoso cabello negro y pensó en los rizos oscuros que había sentido bajo la palma de la mano cuando el cuerpo de su hijo se convulsionaba entre sus brazos. Por favor, no, para. Honor apartó las sábanas y se bajó de la cama con el corazón desbocado. Echó un vistazo al reloj y vio que no había pasado ni 3 horas desde que se durmiera después de trabajar en el asunto del tatuaje hasta después de medianoche. El problema era que no dejaba de recordar lo que Valeria, Tommy y sus amigos le habían hecho. Aunque aquella pesadilla había jurado que no tenía nada que ver con lo ocurrido en el sótano, quizá fuera un recuerdo que los terrenos nocturnos que habían sufrido de niña. El motivo por el que nunca la habían adoptado a pesar de que la continua demanda de niños, al parecer, gritaba y gritaba hasta quedarse exhausta. Y volvía a gritar en cuanto abría los ojos. Los gritos cesaron cuando cumplió los 4 o 5 años, porque a esa edad ya se despertaba con el instante en que comenzaba y pensaba en el resto de la noche intentando no dormir. Asuntos relacionados con el abandono, había dicho un psicólogo infantil. Honor no estaba tan segura. Lo que sentía al despertar de aquella pesadilla infantil era demasiado intenso, demasiado abrumador, una oscuridad terrible que le llenaba de absoluta desolación. Y era lo mismo que le cerraba la garganta en aquellos momentos, lo mismo que le aceleraba el corazón hasta un punto rayano en el dolor. Se frotó el pecho con la mano en un intento por borrar aquella sensación y se encaminó a la ducha. Después, vestida ya con la ropa limpia, cogió el teléfono y marcó un número que jamás había esperado utilizar a las 4 de la madrugada. Era una fresca noche primaveral, en lo que el cielo tenía un tono ahumado oscuro. Interrumpió tan solo por las escasas luces de las oficinas de los rascacielos. Respondió una voz masculina que le pidió que dejara un mensaje. Honor colgó. Se frotó la cara con las manos y empezó a extender las aplicaciones fotográficas de los tatuajes sobre la pequeña mesita que había junto a la ventana. Había hecho un gran avance, o eso le parecía, justo antes de que cayera inconsciente en la cama, puesto que en ese momento tenía la cabeza más despejada a pesar de las pesadillas. Decidió seguir con aquella línea de pensamientos. Sí, definitivamente, esa era la clave, o una parte de la clave. No sabía cuánto tiempo llevaba trabajando, pero el teclado estaba cubierto de varias páginas que
Tenían anotaciones cuando alguien llamó a la puerta. Echó un vistazo al reloj de la pared con el ceño fruncido. 4:30. Su cuerpo se tensó con una extraña emoción, consciente de que solo podía ser una persona. Cogió la pistola y acercó el ojo a la mirilla. Hasta aquí el capítulo 11 de La Espada del Arcángel. Gracias por escucharme.